Bueno, cuando yo era niño, ¿no? Tenía gusto por la música. Me encantaba entonar el charango, un instrumento pequeñito, acorde a mi tamaño. Pasé como 6 o 5 meses en un curso, aprendí el charango, luego quería aprender también guitarra, y guitarra para mí me quedaba un poco grande. Y luego creo que estuve en un curso de 6 meses también, un curso de guitarra. Luego pasé a lo que es piano, y en piano dije, este es un instrumento que nunca más voy a volver a tocar. No me gustó, porque tenía que concentrarme en la mano derecha, en la mano izquierda, y también tenía que marcar tiempo, al mismo tiempo era cantar, al mismo tiempo era memorizar. Wow, ¿a qué vine? Más luego pones ese fondo, hermano, ¿ya? Más luego. Ahorita solamente seco, ¿no? Entonces, pasé esos meses, esos años, y yo, ya cuando más o menos tenía mis 12, 13 años, quería tocar con los grandes que siempre estaban en el escenario. Entonces yo veía a un guitarrista y dije, ¿cuándo será el día que yo voy a tocar como él? ¿O cuándo será el día que yo voy a estar parado ahí? Porque en ese tiempo los que estaban al frente casi no permitían, como hoy en día, no daban prioridad, como es un niño nomás, como son muchachos, solo pasa tiempo, nomás son ellos, no daba prioridad. Pero siempre en mí había ese sueño era ese sueño de ser un músico, un líder más o menos en ese sentido. Y con el pasar del tiempo me di cuenta de que yo no había mejorado, yo no había desarrollado un poco más el charango que aprendí, las notas que aprendí, las básicas en la guitarra, en el piano, y no había mejorado más. Quería igualar con otros, pero no podía. Entonces me puse a recapacitar, vi a mi entorno, pregunté a mi mamá, pregunté a mi papá me dio comprando un folleto de música, yo leía y no entendía, mi mamá me apoyaba, decía, sí, ahí está bien, toca, pero al final había estado aprendiendo al revés las notas. Pero mi mami, como no sabía, pues me estaba apoyando, ¿no? Y de esa manera llegué a tener mis 15 años y quería salir también por otros lados, así como veía también artistas, músicos que salían a otros lados a tocar, yo también quería salir. Entonces, en una ocasión un grupo me invita, llego, me dice, ¿sabe qué? ¿Usted qué instrumento tocas? Yo digo, guitarra más o menos, charango más o menos, piano más o menos. Entonces dice, ya, bueno, vamos a tocar allá por Cotopaxi. Nos fuimos para allá, tocamos, pero ahí había músicos, pero de alto nivel, músicos buenos. Entonces yo, a lo que pasé el escenario, toditas las notas que yo sabía, se me perdió, se me borró. No sabía qué hacer en ese momento, porque eran buenos músicos. Entonces me puse a pensar, dije, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que no me está permitiendo a desarrollar, a mejorar más? Y tanto preguntar, tanto estar por aquí, por allá, encontré una solución. De que yo no estaba constante en lo que yo quería hacer. Yo no estaba constante, yo simplemente era un visitante nada más. Me iba a las casas de música donde enseñan la música, solamente tocaba la puerta, por un rato aprendía algo y luego regresaba. Cuando algún familiar suyo llega a su casa a visitar, está solamente por horas, ¿verdad? No es que está para toda la vida, o no viene a pasar 15 días o un mes, solamente está un rato. Entonces ahí me di cuenta de que yo solamente era un visitante en la casa de la música. Entonces en una ocasión decidí, dije, no, voy a arriesgarme, voy a entrar de lleno a estudiar la música. Entonces pasé mi primer año, segundo año estudiando, di el examen y avancé a entrar en el conservatorio. A lo que avanzo, encuentro a mis compañeros. Yo tenía en ese entonces 16 años y mis compañeros tenían 8, 10 años, 11 años. Yo era el único mayor ahí. Viendo que yo tocaba el piano, la guitarra, me humillaban. Ya eres grande, ya tienes que saber leer partitura. Usted no domina bien. No querían ser mis compañeros porque eran niños. Yo era ya algo adolescente, digamos yo. Entonces pasó eso y yo decidí, dije, no, voy a entrar a estudiar. Ya no voy a ser un visitante nada más. Voy a entrar a vivir en esa casa donde enseña la música. Entré, mi papá me apoyó, mi mamá me apoyó. Empecé a vivir en la casa de música. El empezar a vivir dentro de la casa de música, cuando yo vi desde afuera, era bonito, era hermoso. Pero cuando entré ahí adentro, encontré con muchas cosas. Llegué a un tiempo donde dije, por gusto vine acá, por gusto llegué acá. No quiero aprender esto. Yo no sabía que ahí adentro había muchas ramas por estudiar. Era armonía 1, armonía 2, armonía aplicada, disonancia, consonancia, que también será.
Entonces yo pensé que a simple vista era nada más coger un instrumento, tocar las notas y ya. No era eso. Cuando entras a vivir en el terreno, era otra cosa. Entonces pasé los años, avancé, pero con el apoyo de mi propia voluntad y la de mi familia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos y hermanas? De que en muchas ocasiones, nosotros como siervos de Jesús, nosotros como hijos de Dios, venimos acá a la congregación simplemente como visitantes. Y no estamos viviendo. Con esto de lo que no estamos viviendo, no quiero decir que todos los días tienen que estar aquí, no. Sino que hemos tenido que tener una conexión, ¿con quién? Con Dios. Eso ha sido el diario vivir con Dios. Si nosotros no estamos constantes, si nosotros no estamos preparando día tras día, si nosotros no estamos leyendo la palabra, no estamos escudriñando, no estamos viviendo dentro de la casa de Dios. Si tú por más que quieras mejorar, si tú por más que quieras pasar a la otra persona, si tú por más que quieres brillar, mientras tú no pisas ese terreno, mientras tú no te esfuerzas, no vas a poder lograr a donde tú quieras llegar. Ahora, vivir en la casa del Señor, vivir en la casa de Dios, no es cosa fácil. Así como cuando yo pensé, entrando al conservatorio, desde afuera era bonito. Dentro de la casa de Dios pasa lo mismo. Desde afuera es todo bonito, la fachada es todo bonito, nuestra apariencia es todo bonito, la persona que de aquí estoy viendo es todo bonito. De aquí no puedo ver la herida que tiene en su corazón. De aquí no puedo ver digamos, el dolor que lleva en su corazón. No puedo ver de aquí. Ni ustedes no me pueden ver a mí, lo que llevo adentro, lo que sufro, lo que lloro, lo que hago en secreto. No me pueden ver, nadie podemos ver. Pero ¿quién sabe la realidad de la vida? Es Dios. Pero solamente cuando tú llegas a vivir con Dios, Dios va a compartir, ¿qué cosa? El amor con nosotros. Cuando tú empiezas a vivir con Dios, no creas que todas las cosas te van a fluir bien. Cuando tú empiezas a vivir con Dios dentro de la casa, digamos dentro de esta congregación, no creas que todas las cosas te van a marchar bien, no. Está claro que en la palabra de Dios dice, cuando Jesús dijo a uno de sus discípulos, dijo, cargue su cruz y sigan. Cargar la cruz significa de que si nosotros estamos más apegados a Dios, mientras más buscamos a Dios, mientras más nos sujetamos a Dios, más problemas, más dificultades, más persecución, más dolor, más sufrimiento, todas esas cosas va a venir. Si alguien en algún momento te dijo que mientras tú estás viviendo con Jesús no te va a pasar nada, eso es mentira. Mientras tú más empiezas a convivir con Jesús, vas a tener más problemas, hermanos y hermanas. Si tú estás así, nomás andando por aquí, por allá, no haces nada, el enemigo, el diablo, no te choca, no te viene en contra de ti. Pero cuando tú empiezas a buscar más las cosas de Dios, ahí sí el diablo se te para frente a ti. Pero si tú estás en un camino equivocado, el diablo dice, deja nomás, está en mis caminos, deja nomás. Pero cuando tú empiezas a hacer las cosas de Dios, es ahí cuando el diablo también se pone delante de ti. Te pone muchas trabas, no te deja avanzar. Muchas veces el diablo también empieza a utilizar, ¿en qué sentido? Cuando nosotros nos debilitamos, cuando nosotros abrimos esa puerta. Porque muchas de las veces depende de nuestra personalidad, de nuestra actitud y de nuestro carácter. ¿Qué es la personalidad, hermanos? Cuando hablamos de la personalidad, usted tiene que ser una persona diferente, no igual que, igual que el hermano Apuchón, no igual que a la señorita Marta, no igual que a la hermana Manuela, no. Cuando hablamos de personalidad, todos tenemos que ser personas diferentes. Si acá es más débil, yo tengo que ser fuerte. Si acá es fuerte, yo tengo que ser paciente. O sea, cada persona tiene que desarrollar su personalidad, porque la personalidad hace una diferencia. Porque si tú nada más copias, esa persona es así, yo quiero ser como él o como ella. Solamente estás copiando, no estás creando tu propia personalidad, no estás desarrollando tu autoestima personal. Ahora, si tú no tienes esa personalidad creada por ti mismo, si no eres original, Dios no actúa contigo. Dice, cuando nosotros hablamos también de nuestra actitud, muchas personas nos equivocamos de que la actitud quizás viene a ser ese carácter. Y muchas veces cuando nos enojamos con alguien o cuando de pronto discutimos con alguien, nos vamos de palabras fuertes, pensamos que eso es la actitud. No. Si nosotros venimos a vivir, si nosotros queremos vivir en la casa de Dios, ¿saben, hermanos y hermanas? Nosotros hemos tenido que mejorar, estamos confundidos el temperamento con nuestro carácter. Cuando yo les pregunto, muchas gracias, cuando yo pregunto a alguien, ¿cuál es tu carácter? Dice, yo soy un hombre demasiado
colérico, dice, o alguna señorita o dama dice, yo soy como un fosforito, me chispeo rapidito, yo me enojo rapidito. No, eso no es el carácter. El carácter es cuando tú sabes enfrentar el problema. Así el problema sea demasiado difícil, pero si tú estás formado con carácter bueno, tú sabes cómo defenderte. El carácter es el que te hace enfrentar con el enemigo. El carácter es el que te dice, levántate, no te duermas, no te quedes, no te rindas, sigue adelante. Eso es el carácter. Muchas veces nosotros estamos confundidos el carácter con el temperamento. El temperamento es el que hace que la persona se chispea, se prende, se reacciona rapidito. Habemos personas que cuando dicen mínima cosa, ¿qué pasa? Se explota, ¿verdad? Mínima cosa, se pone bien rojo o roja, reacciona de una manera muy particular, muy feo, llamémosle así. ¿Por qué? Porque está confundido. Y muchas veces nosotros decimos, es que mi temperamento es así, el temperamento de esa persona es así. No tenemos que considerar que ese mal temperamento es algo bueno. Es algo que nosotros de alguna otra forma como cristianos tenemos que cuidar, tenemos que tener dominio propio. Ahora, hermanos, hay mucha gente que viene a la casa de Dios, como dije anteriormente, solo de visita, llega, se sienta, come. En este caso, de pronto alguien predica, comparte la palabra, come, está bien servido, se va a la casa, pero no lleva a Dios en su corazón. Solamente estamos en un momento nada más. Mira que aquí nosotros venimos todos los domingos, y como que solo los domingos estamos visitando a ¿quién? A Dios. Y no estamos conviviendo con Dios. Y si no estamos conviviendo con Dios, no hay problemas, no falta nada, tenemos todo y creemos que todo marcha bien. Pero estamos equivocados, hermanos. Cuando nosotros realmente empezamos a vivir en ese terreno, es otro cuento, llamaría así. Es otra vida. El otro día, mientras yo estaba leyendo un libro, terminé de leer el libro, luego empecé a leer la Biblia, y encuentro con este versículo, de que la debilidad Dios ha creado para los humanos. Ustedes pueden creer. Dios ha creado la debilidad, pero muchas veces nosotros, ¿qué decimos? Hermanos, hermanas, sigan adelante, esfuércense, no sean débiles. Sigamos adelante. Pero miren para qué ha creado Dios la debilidad. En el libro de Esther, capítulo 12, 27, está hablando de eso. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. ¿Quién ha creado la debilidad para los humanos? Dios. Esther 12, 27. O sea que cuando nosotros profundizamos esta palabra, este contexto, de que si Dios creó la debilidad para nosotros, es para humillarnos delante de Él. Muchas veces creemos que la debilidad es algo que no debe estar en nuestras vidas, que no tiene que estar partícipe en nuestra convivencia. No, la debilidad ha sido importante. ¿Para qué? Para humillarnos ante ¿quién? Ante Dios. Entonces, miren, para nosotros de alguna otra forma, ser un poquito más fuertes ante esa debilidad, y Dios mismo lo creó con un propósito, nosotros hemos tenido que sujetarnos a la oración diaria. A mí me pasa lo siguiente: mientras más oro, mientras más busco de Dios, me vienen más problemas. Hasta llego a tal punto de que me pongo de rodillas, clamo, oro, me vienen más problemas. Pero si dejo de orar, y si dejo de abrir la Biblia, si dejo de escuchar canciones cristianas, todo me fluye bonito, hermanos. ¿A quiénes de ustedes pasa eso? A nadie le pasa acá. A todos pasa eso, ¿verdad? Entonces, miren, para nosotros de alguna otra forma, como les dije anteriormente, formar nuestra personalidad también, hemos tenido que estudiar la palabra de Dios. En muchas ocasiones nosotros, cuando leemos la palabra, nosotros estamos como que en un océano. ¿Cómo es el océano? El océano tiene una profundidad. La Biblia también es como un océano. Nosotros simplemente cuando leemos vamos como que en un barquito por encima, pero nunca profundizamos. No sabemos lo que podemos encontrar más adentro. Entonces cuando tú escudriñas la palabra de Dios mismo te forma tu personalidad, te hace que seas más fuerte. Te vienen versículos que cuando en el momento que más estés debilitado, te vienen ese versículo o ese capítulo que tú leíste y eso mismo te anima a ti. Pero si tú no lees, no vas a tener un sustento de parte de Dios. Y si no tienes ese sustento, y si no tienes algo que te ayude, probablemente es que no estés viviendo en la casa de Dios.
somos simplemente un visitante. Cuando somos solo un visitante, si de pronto yo voy a visitar a la casa del hermano Guillermo por un día, ¿será que un día voy a conocer toda la casa? No voy a conocer. Tengo que vivir siquiera un año para poder conocerlo, cómo es la actitud de la persona, cómo comen, cómo duermen, cómo se visten, cómo trabajan. Entonces me costaría un tiempo para conocerlo. Entonces, para vivir con Dios, el vivir con Dios también necesita de tiempo. Si nosotros no damos un tiempo, nunca vamos a vivir con Dios. Ahora de pronto usted me dice, ¿y cómo se vive con Dios? Como les dije, el vivir con Dios ha sido de que usted, en el momento que tengas la oportunidad de leer la palabra, tienes que leerla. Cuando tú puedas, tienes que estudiarla. Y si tú tienes esa capacidad, y si tú tienes esa facilidad, algunos jovencitos tienen esa posibilidad de que sus padres están bien económicamente, tienen, y sin embargo lo desaprovechan. Muchos jóvenes, muchas señoritas quisieran tener esa oportunidad que quizás otros hijos o otras hijas tienen esa oportunidad y no la aprovechan. Entonces yo he comprendido en estos transcurso de estos años, realmente antes yo no estudiaba la palabra, soy sincero. Apenas vengo de estos 3 años escudriñando la palabra, estudiando la palabra, y me he encontrado con muchas cosas. Si yo no hubiera estudiado, si yo no hubiera leído algo de aquí, tal vez yo no hubiera estado aquí, no hubiera estado continuando aquí. Si alguna persona me hubiera dicho algo, yo tranquilamente me resentiría y me fuera y no regresara. Pero como ya conozco la palabra, como ya he formado mi personalidad, mi actitud y mi carácter de acuerdo a Dios, me pueden decir muchas cosas, me pueden criticar, me pueden decir barbaridades de cosas, pero yo tengo que estar firme. ¿Cuántos quieren ser así? Dale un fuerte aplauso a Dios. Cuando nosotros tenemos ya formado nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestro carácter, cuando venimos a vivir ya con Dios, nosotros hemos tenido que considerar las cosas sagradas dentro de la congregación, pero con total seguridad y con total certeza y con total madurez. Pregunto algo. Cuando tú llegas a visitar a alguien, llegas a su casa y empiezas a caminar por toda la casa, ¿no? Esperamos a que el hermano o la hermana que invitó dice, toma agüita o siéntate aquí, venga, conversemos. Esperamos, ¿no? Entonces dice que nosotros, si realmente vivimos con Dios, hemos tenido que esperar, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Hemos tenido que esperar a que Dios diga, yo quiero que, hijo, haga esto. Yo quiero que hagas esto. Pero yo quiero que hagas o emprendas o actúes así. Pero ¿quién tiene que dar la iniciativa? Somos nosotros, eres tú. Si tú no vas a visitar, ¿verdad? Si tú no vas a visitar, no vas a tener esa iniciativa. Muchas personas en la actualidad se han conformado venir una sola vez, quizás en todo el mes, una sola vez vienen a los servicios dominicales y creen que con una sola vez que vienen es lo suficiente. Y ahora yo les digo algo, si nosotros que venimos 4 domingos seguidos no estamos viviendo de Dios, viviendo por Dios, ¿qué será de las personas que vienen una vez al mes? Entonces, el otro día yo hablaba de este tema con un amigo y me dice, tú para hablar de eso tienes que ser constante. Ahora yo mismo me pregunto, digo, si tengo que estar constante, pero si esa constancia no significa de que yo tengo que estar todos los días en la iglesia. Y si yo estoy todos los días en la iglesia y mi familia, en Mateo 19:29 dice, usted puedes dejar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, tú puedes ir, ¿a dónde? A predicar, tú puedes ir por donde sea por causa de Dios. Pero también, el joven Timoteo también dice otro versículo muy importante. Primera de Timoteo 5:8, parece que exponga por favor. Entonces mira, Mateo 19:29 dice una cosa, y acá el joven Timoteo, ¿qué dice? Si alguno que no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, ¿qué dice? La fe negó, y es peor que un infiel. En otra versión es peor que un inútil. Entonces nosotros por algo dice la palabra de Dios de que nosotros tenemos que ser prudentes, porque dice, en una enseñanza a nosotros dice de que hay muchos quizás líderes quienes están parando acá al frente, están saliendo a predicar, autodeclarándose ser misioneros, pero dejan a su esposa botada, a sus hijos botados. Supuestamente yo tengo el llamado y tengo que salir de este país
No sé de dónde voy a comer, no sé de dónde voy a vivir, no sé qué pasará con mis hijos, pero yo me voy porque yo tengo el llamado. ¿Será que estamos hablando bien cuando decimos eso? Si nosotros no damos preferencia primeramente a lo nuestro, a nuestro hogar, somos ¿qué cosa? Mateo 5:8. Cuando nosotros analizamos estos dos versículos, ¿qué dicen ustedes? A ver, póngase de acuerdo, pues. Acá dice una cosa, acá dice otra cosa. ¿Cómo es eso? Por algo Dios dio, ¿qué cosa? Sabiduría, inteligencia, para que ustedes y yo actuemos de una forma prudente. Si yo no tengo a mi hija o a mi esposa que no tiene de dónde comer, ¿cómo yo voy a ir votando diciendo que tengo un llamado por otro lado? ¿Cree que es justo eso? No. De alguna otra forma, Dios da esa capacidad. Dios da esa capacidad de quizás enseñanza, esa capacidad de predicar, esa capacidad de compartir. No a todos. Quizás a veces yo también dudo todavía, porque yo recién estoy empezando. Tal vez muchos dirán, este joven no predica nada, no enseña nada. No dejen nomás, con el tiempo voy a mejorar. Con el tiempo sé que voy a lograr. Yo digo así, en mí. Tal vez muchos se reirán, tal vez muchos dirán, este no va a llegar a nada. Y a veces yo digo, con esa personalidad, con esa actitud que tengo formado, así digan lo que digan, yo tengo que perseverar. Y yo quiero que ustedes también tengan la misma personalidad que yo. Tengan ese, ese convencimiento de que en algún momento lleguen a ser lo que quizás ustedes quieren ser. Yo no sé cuál es tu sueño, yo no sé cuál es tu objetivo, yo no sé a dónde quieres llegar, pero sé convincente. Ante la burla de alguien, no te desanimes. Si alguien te dice cualquier cosa, si alguien te ofende, hermano, hermana, no te desanimes. Porque hoy en día nadie te va a ir a la casa a decir, hermano, ¿quién te ofendió? Hermano, ¿quién te dijo algo? Hermano, ¿por qué te debilitas? No. Yo sé que quizás en la actualidad el deber del pastor también es visitar, pero el pastor es uno solo. El pastor no puede estar ahí por aquí y por allá. Muchas veces también ya depende de nosotros, de uno. Yo he escuchado algunas palabras, algunas personas que dicen, es que el pastor no llega, ni siquiera me llama, ni siquiera se preocupa. No, el pastor sí puede ir, te puede animar. Pero ya todo depende de ti, de cómo tomes la iniciativa. Entonces miren, hermanos, cuando nosotros empezamos a vivir con Dios, las cosas van a cambiar. Pero por más difícil que se parezca, no se rinden, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, yo les había dicho al hermano Álvarez que lea Salmos 91:1. Dice, el que habita, no dice el que visita, sino el que habita al abrigo del Altísimo morará. ¿Qué es morar? Vivir bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta de que realmente estás viviendo con Dios? Si tú estás pasando una situación difícil, créanme que si tú estás con Dios vas a ganar, vas a vencer. Aunque tu familia te haya dejado, aunque tu familia te haya dicho, ya estos no entienden. Pero si tú logras a luchar, a la última, cuando llegas a tirar la toalla, pero por milagro, ganaste esa batalla. Entonces quiere decir que tú estás viviendo con Dios. Pero si tú fácilmente te rendiste, dejaste, créeme que solamente estás visitando. Por eso dice la palabra de Dios, el que habita, no el que visita. Estamos entendiendo, hermanos, ¿verdad? Entonces ahora yo digo lo siguiente. Muchas veces nosotros venimos a este lugar con un propósito. ¿Cuántos vienen con un propósito a este lugar? Pero ese a mí no me convence. ¿Por qué digo, hermanos? Porque incluso en la palabra de Dios habla de un paralítico. Cuando Jesús estaba predicando en los alrededores de Capernaum, Jesús no solamente predicaba en su público, ¿verdad? Salía a otras ciudades y una de esas regresa a su casa, a Capernaum, donde él estaba viviendo. Entonces, las personas que vivían en ese sector, digamos en ese pueblito, llegan a saber de que Jesús ya está en casa. Entonces empiezan a correr por aquí, por allá, pasan las voces, dicen, oigan amigos, Jesús dice que está allá, ese hombre que hace milagro dice que está allá, vamos a ver. Otros ni siquiera sabían quién era Dios, ni siquiera conocía quién era Dios. Y algunos decían, vamos a ver, vamos por chismerío nada más, vamos, y se fueron. Otros se fueron quizás, tal vez porque un amigo dijo, vamos, acompáñame, vamos a ver allá, a ver si realmente hace milagro. Entonces dice que cuando Jesús estaba predicando, un paralítico que no podía caminar, escuchó un tal Jesús que estaba sanando a ¿quiénes? A los enfermos. Entonces mira, el paralítico dice que se fue a Jesús, según la palabra de Dios, se fue a Jesús y entró por el techo y se sanó. Ahora pregunto,
¿Cómo cree que ese paralítico haya llegado a la presencia de Jesús? Porque en la palabra de Dios relata de que cuando el paralítico llegó a ese lugar, dice que estaba bastante gente frente a la casa de Jesús. Estaba bastante gente, no había ni por dónde caminar. Entonces cuando tú te pones a imaginar, el paralítico quizás estaba suplicando porque 4 personas ayudaron al paralítico a llevar a la presencia de Dios. El paralítico quizás dijo, ayúdenme por favor, quiero ir allá donde Jesús. ¿Y ustedes creen que fácilmente los 4 que ayudaron haya llevado? Tal vez uno se hizo de rogar. Tal vez dijo, llevémosle porque mucho molesta. Entonces dice que los 4 que ayudaron llegaron ahí, vieron que había tanta gente, que Jesús estaba allá, y había harta gente ahí. Y no podían como acercar. Entonces esas 4 personas que ayudaron dijeron, ya hasta aquí te hemos ayudado. Y el paralítico empezó a suplicar, dijo, por favor, llévenme por donde sea, pero yo quiero llegar a la presencia de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Se fue por atrás de la casa y entraron, dice, por el techo. Entonces ese paralítico, ¿por dónde entró? Por el techo. Y cuando Jesús estaba predicando, dice que estaban maestros de la palabra, maestros de la ley. Dice que ahí estaba mucha gente. Y ahora miren, el paralítico llega, Jesús lo recibe, simplemente dice, tus pecados te son perdonados. Jesús no dice, este pasó por esto, me desobedeciste, es que tú no me hiciste caso, por eso estás enfermo, por eso te quedaste así. No dijo eso. Jesús se fue directamente al grano, dijo, tus pecados te han sido perdonados. Entonces, ¿qué pasó con el paralítico? Se levantó, se sanó, cogió su camilla y se fue a la casa, contento. ¿Y qué pasó con tanta gente que estaba ahí? ¿Qué pasó con esa gente que estaba ahí? Se asustaron. Pero miren, hermanos, hoy en día pasa lo mismo aquí en nuestra congregación. Muchos venimos solamente a ver como esas personas, solamente a curiosear, solamente a buscar chismes, solamente a sacar comentarios. No venimos con un propósito como este paralítico. Venimos a ver, como delante de nuestro hermano Gerardo decía, solo venimos a ver cómo tocan, solo venimos a ver cómo habla, solo venimos a ver cómo se equivoca, cómo critican, todas esas cosas. Pero no venimos con un propósito. Eso ha sido el peor error de nosotros. Ahora, ¿qué pasó? ¿El paralítico tuvo o no tuvo una intención, un propósito? ¿Cuál era el propósito? De sanar, regresar. El paralítico tenía fe. Pero mientras que otros estaban, miren, a un paso de Jesús dice que estaban. Y ni aún así no pidieron nada a Jesús. Ahora nosotros aquí podemos ser 10, 15, 20 años de supuestamente cristianos. Tenemos Jesús a un pie y no pedimos nada. No venimos con un propósito. Pero si han escuchado de un dicho que dice, el que ríe último, ríe mejor. Puede ser que nosotros pasemos 15, 20 años dentro de la congregación y cuando de pronto esa persona que andaba en droga, andaba en la prostitución, andaba en la calle, puede ser que a la última hora y venga y lleve la bendición. ¿Cómo van a quedar ustedes? Boca abiertos, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de propósito, por falta de entendimiento. Nosotros en cada servicio, cada domingo que venimos a este lugar, hemos tenido que venir con un propósito. Yo sí vengo con un propósito, yo no sé usted con qué viene. En algún momento, de pronto, su intención será, quizás como hermanos de coro, porque tenía que cantar acá, nada más vienen. O los jóvenes quizás, porque tenía que tocar. O los diáconos, de pronto dicen, es que el pastor va a decir que no vienen. Salmos 91:1 que dijo, el que habita o el que visita. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿cuántos queremos vivir bajo la sombra del Omnipotente? Cuando usted dice amén, estás decretando, estás afirmando. Pero yo te digo una cosa, hermano. Si en el transcurso de esta semana se te presenta un conflicto, se te presenta un inconveniente, si tú dijiste amén, créeme, hermano, usted tienes que enfrentarlo, usted tienes que pararlo, tienes que enfrentar con el enemigo y tienes que tratar de ganar. ¿Por qué? Porque tú estás habitando al abrigo del Altísimo. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a ponernos de pie.